hombre. ¿Cómo está? Señor. ¿No ha ido por el Congreso? ¿Cómo no? ¿Qué dice la gente allá? Normales de realidad. O es que Bujirón lo llevó. Bujirón lo llevó. Yo creo que lo llevó como a hacer una especie de sondeo entre... Y no entiendo cómo es que hoy, a pesar de ocurrir lo que ocurrió, imagínense, velando a un ser humano, no hay respeto por eso. Y viene y se desata una tirazón, como se dice popularmente, sin importar cuáles pueden ser las consecuencias. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿cómo debe ser catalogado un hecho de este tipo? ¿Es una simple actividad delictiva o es un hecho tan fuerte y contundente que suprime la voluntad del ser humano al que va dirigida la acción y entonces cabe o no en el concepto tradicional de terrorismo? Y horas más tarde escucho a los líderes de la oposición evadir todo tipo de consultas que los medios y la población les hacen si van a apoyar o no el tema de las reformas penales. Y aquí quiero dejar algo claro porque creo que ustedes me han ilustrado antes de esta reunión cuáles pueden ser las dudas. Aquí en ningún momento se está tratando ni seríamos nosotros comparsas o cómplices de penalizar la protesta pública. La protesta pública está en la Constitución. La protesta pública, repito, está en la Constitución y todo el mundo tiene derecho a protestar. Pero el que está protestando, o si yo fuera el que estoy protestando, no puedo ir con el afán de protestar y hacerle un daño a usted, ponerlo en riesgo a usted, al peatón, al que está comiendo en un restaurante. Porque otra vez vuelve la pregunta, ¿cómo se llama, cómo se debe catalogar a esa situación, a ese hecho, si está alguien comiendo en un restaurante, en una pulpería, en una glorieta, y aparece alguien rociando gasolina para meterle fuego? ¿Es una protesta pública o es un acto de terrorismo? O lo que ocurrió hoy en la madrugada, ¿es un acto de terrorismo o no? Porque es bueno que el pueblo sepa que al calificarlo de terrorismo es una situación muy especial que requiere del Estado la mayor de las contundencias. Eso es lo que andamos buscando. A mí me da tristeza que por razones de orden meramente político-electoral se quiera desvirtuar la naturaleza de esta propuesta. Yo voy a insistir, todo mundo en Honduras, de acuerdo a la Constitución, tiene el derecho de protestar. Pero ese derecho de protestar tiene límite mientras no se haga daño a los demás. En ese sentido, todo el mundo va a seguir protestando, si así lo considera. Pero lo que no podemos permitir es que, amparado en ese derecho de protesta, ocurra lo que ya ha ocurrido aquí en el país, y ustedes lo conocen. Se ingresa a un restaurante, a un comedor, se le llena de combustible y se le prende fuego. Yo he podido ver videos donde salen corriendo las personas que estaban en el restaurante y los trabajadores también. Y si no hubieran salido corriendo, a saber qué desgracia no hubiera ocurrido. Miren lo que pasó en París hace poco. Era una especie de venta como un mercado en la calle y utilizaron un un camión. Utilizaron un camión. ¿Y por qué allá sí se le cataloga de terrorismo y aquí no? ¿Cuál es la diferencia entre usar un camión o usar combustible y fuego si los dos quitan la vida de las personas? Entonces me parece que no deben de irrespetar la inteligencia y la voluntad del pueblo hondureño. Este pueblo lo que quiere es que se ejecuten medidas contundentes. Yo le pregunto, por ejemplo, al presidente Zelaya, ¿y qué fue lo que hizo él o dejó de hacer para heredarnos esta cosa? A propósito, Perdón, aquí no nos engañemos. Aquí no nos engañemos. Lo que hoy está viviendo el pueblo hondureño, lo que vivió hace 5 años, lo que vivió hace 7 años, tiene nombre y apellido. Fue cuando un presidente le dio instrucciones a un ministro de seguridad que fuera y se sentara a hacer un pacto con las maras. Miren lo que ocurrió en El Salvador y cómo los mismos que generaron esas conversaciones con las maras, con el tiempo se dieron cuenta que no era ese el camino, pero cuántas vidas se perdieron.
Aquí eso tiene nombre y apellido. Entonces deberían de reflexionar, buscar que el pueblo hondureño los perdone, pero haciendo lo que corresponde hoy en día, y es aprobando estas reformas en el Congreso. Dice el expresidente Zelaya y Jorge Calic, diputado de Libre, que estos eventos últimos son provocados por el gobierno, por el Partido Nacional, para justificar las reformas penales. ¿Qué les puede responder? Mire, es triste cuando alguien acude a ese tipo de argumentos sin ningún tipo de sustento, porque lo valiente, lo ciudadano, lo responsable y al mismo tiempo lo prudente sería, aquí están las evidencias. Pero una expresión de ese tipo no tiene mayor sustento, máxime conociendo quiénes son y de dónde vienen. Como dice allá mi abuelita, las palabras se toman de donde vienen. Pero si es el principal responsable de lo que hoy está dejando, lo que hoy ha estado pasando en Honduras. De allá venimos, del gobierno de él. Y como es bueno para manipular a otras personas, está engañando a otros para tratar de salirse con la suya. Yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde vienen estas situaciones que ahora nos están causando este terrible daño? Ustedes muy bien lo saben. Yo sé que algunos, como es normal en Honduras, tratamos con respeto a los demás, pero eso no quiere decir no decir la verdad. Entonces yo repito, el que desee protestar no solamente está en la Constitución el derecho, sino que en la reforma penal está claro que lo puede hacer. Lo que no se puede es usar la protesta pública para ir a incendiar a un restaurante o comedor habiendo gente presente, usando la protesta pública. Eso no es protesta pública. ¿Qué va a hacer si no consigue los 65 votos en el Congreso? ¿Qué va a hacer si no logra esos 65 votos? Mire, tenemos un pueblo hondureño que no solamente ha sufrido, sino que está harto de esto ya. Y ellos saben, de alguna manera u otra, podrán tener alguna diferencia, aún los mismos que están opuestos, y decir no estamos de acuerdo con lo que plantea Juan Orlando, pero aún ellos y todo el pueblo hondureño saben que su servidor actúa por convicción. Y es mi convicción que esto se resuelve con esa categoría de terrorismo para hacerlo suficientemente contundente y resolver el tema. Va a tomar su tiempo, pero ocupamos del Congreso que nos apoye. No está en el Poder Ejecutivo la capacidad de reformar los delitos. Así es de que yo le hago un llamado a los diputados y creo en la inteligencia del pueblo hondureño, de los mismos diputados, que no caigan en el error de hacer algo que va a repudiar el pueblo hondureño. Porque casi todos van a procesos electorales. Pero esa oposición que antes estuvo en la calle, presidente, alienta desde el Poder Legislativo a la masa para que se oponga también a las reformas del Código Penal. Yo creo que en Honduras ya hubo una elección. El pueblo hondureño tomó una decisión, usted se acuerda, casi es lo mismo, el mismo escenario, por razones meramente políticas. Allá en la campaña decían que los militares deberían de estar en los cuarteles. Esa fue la posición de Libre. Y la posición de PAC a través de Salvador Narrala fue que los militares no deberían de estar en la calle, sino en escritorios. Y nosotros dijimos que tenían que ir a la calle a hacer tareas de seguridad. Eso es lo que ha venido ocurriendo. No hubiéramos avanzado hoy si no hubiéramos tenido a los militares ahí. No hubiéramos pasado este bache de la depuración policial sin tener los militares en esto. Igual les está pasando con esto, pero el pueblo hondureño es el que va a tener que decidir. Y si no, repito, bueno, si ellos no tienen claro eso, estructuremos la pregunta y nos vamos a la consulta. Y que sea el pueblo hondureño el que decida. ¿En qué momento, presidente? ¿Usted se ha reunido con Manuel Zelaya, presidente, o se piensa reunir también con los diputados del Partido Liberal, con Yuri Saba, que es uno de los que está en contra, o con la misma bancada? Yo he estado conversando con varios diputados en estos días atrás en el Congreso y les he explicado este tipo de reformas. Yo creo que ellos han estado estudiando el tema, pero me parece que se están tardando mucho. Yo no quisiera pensar que es porque le dan más prioridad a sus campañas. Yo creo que esto sería un buen mensaje, que les conseguiría muchas voluntades si toman la mejor decisión. ¿En qué momento el plebiscito, presidente, disculpe, se podría, en las primarias o sería antes? En el momento que lo considere el Congreso. Yo no tengo problema. Existen unos parámetros en términos de tiempo, pero estaba pensando anoche,
que si en la reglamentación interna del Partido Nacional nos permite llevar eso a consulta a la urna del Partido Nacional, nosotros perfectamente lo podemos hacer y ahí va a salir un reflejo. Y estamos buscando del Instituto Demócrata, del Instituto Republicano, estamos buscando de la OEA, del CNA, entiendo que el partido ha buscado a muchas organizaciones para que sean observadores del proceso. Y de ahí va a salir una voluntad. Y yo les pediría a ustedes, ¿por qué los medios no hacen una consulta? No hacen también encuestas. Pregúntenle a la población y trasládenle a los diputados qué es lo que está sintiendo y quiere la gente. Porque el diputado es mandadero de la gente. Yo soy mandadero de la gente. El verdadero soberano, el verdadero decisor es el pueblo. Uno solo ejecuta en nombre del pueblo. Así es de que les dejo esa inquietud. Presidente, en vivo para TSI, en realidad se piensa penalizar o criminalizar la protesta como menciona la oposición política, y por otro lado, ¿qué le dice también a la misma oposición política que responsabiliza al gobierno de la masacre, sobre todo la ocurrida esta noche aquí en la capital? Miren, el hecho de que algunos líderes de la oposición estén tirando esta información son cortinas de humo. Es politizar, es usar demagogia para no hacer lo que les toca que hacer. Y en ese sentido, ellos tienen que asumir su responsabilidad y tomar una decisión. Todo el mundo sabe en Honduras, o por lo menos los que están en el Congreso, y cada quien que lea esa reforma, a ustedes les pido, léanla y transmítansela al pueblo. Ahí no dice en ningún momento que se va a penalizar la protesta pública. No, porque al final es un derecho y todos tenemos derecho a hacerlo. Lo que no se puede es, usando el argumento de la protesta pública, es incendiar un restaurante, estando con personas adentro. Eso es lo que ha ocurrido en Honduras. Y por favor, se los pido a ustedes, muestren esos videos, porque ustedes no estuvieron ahí ni yo, pero ¿qué tal si hubiéramos estado? Pero hubo una pobre gente que estuvo ahí, si no sale corriendo se muere calcinada. O sea, no podemos rehuir a eso. Entonces, es triste que usen esos argumentos para evadir el verdadero fondo del tema. Que el pueblo hondureño se pregunte por qué será que líderes de Libre, como Mel Zelaya, y los líderes de PAC, como Salvador Narrala, están en contra de que la figura de terrorismo sea considerada para tipificar los actos más agresivos que usan las maras y pandillas o cualquier otro grupo que va a irrespetar y va inclusive sabiendo que puede llegar a asesinar o a matar a alguien o a quitarle la vida a alguien con un hecho de esto.